Bienvenidos a nuestro encuentro con la palabra de hoy. En esta oportunidad vamos a considerar el tema la Sagrada Escritura o la palabra de Dios. Estamos en tiempo cuando se celebra el mes de la Biblia y se hace reconocimiento a la importancia que ella tiene, al impacto que ha tenido en la cultura occidental y también para el mundo en general. Y se menciona algunos aspectos interesantes respecto de la misma. Para todos es muy conocido algunos datos de la misma. Por ejemplo, muchos saben que la Biblia fue escrita en alrededor de 2000 años, que el autor es Dios y que utilizó aproximadamente a 40 escritores para que transcribieran el mensaje que él estaba transmitiendo. Ustedes recuerdan algunos de esos escritores, que uno de los más prominentes es Moisés, que escribió 5 libros, y así sucesivamente hay otros autores como los profetas Isaías, Jeremías y los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, entre otros que son los escritores de la Sagrada Escritura. Es conocido que Dios, aun cuando es el autor, no escribió en ella, aun cuando se sabe que Dios escribió con su dedo las tablas de la ley, como dice en Éxodo 31:18, que Dios entregó la ley, que por cierto Moisés luego la destruyó cuando vio que el pueblo estaba adorando un becerro de oro. Es la única parte donde se menciona que Dios escribió un texto de la Sagrada Escritura. Aun cuando Dios escribió en otra parte de la Biblia, cuando escribió en la pared, ¿se acuerdan? Está en el libro de Daniel, capítulo 6, que la escritura en la pared que Dios escribió, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. También se sabe que la Sagrada Escritura está constituida por 66 libros, de los cuales 39 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene la historia de cómo Dios prepara el escenario para la venida de Jesucristo, el Mesías prometido. El Nuevo Testamento narra cómo Dios cumple su promesa de enviar al Mesías prometido y narra también el plan de redención, cómo es que Cristo al morir en la cruz redime al hombre y a la totalidad de la creación y reconcilia al hombre con Dios. También el Nuevo Testamento explica la misión de la iglesia, que es la de proclamar el Evangelio a todas las naciones y la extensión del reino de los cielos. Bien, esos 66 libros de la Sagrada Escritura están constituidos por 31.737 versículos contenidos en 1.189 capítulos. Una persona que lea 3 capítulos diarios podrá leer la Biblia en un año. El promedio de cristianos ha leído la Biblia por lo menos una vez en el año, una vez en la vida, aunque muchos la han leído en diferentes oportunidades. Si tú no has tenido la oportunidad de leer toda la Biblia, te animo para que lo hagas. Otro dato interesante sobre la Sagrada Escritura es que el versículo central de la misma se encuentra en el libro de los Salmos, Salmos 118:8. Ese es el versículo central de la Biblia. También se sabe que dentro de los libros de la Biblia el más largo de ellos es el Salmo 150. Y el capítulo más largo es el Salmo 150. Y el capítulo más corto es el Salmo 117. También el libro más largo es el libro de los Salmos, que tiene 150 salmos. Y el libro más corto de la Biblia es la tercera carta de Juan. Estos son unos datos de interés. También se sabe
que algunos dicen que el versículo más corto es aquel que dice Jesús lloró, que se encuentra en el capítulo 11 de Juan. Sin embargo, en realidad el versículo más corto de la Biblia es no matarás, que está en Éxodo 20:13, que es el mandamiento el sexto mandamiento, no matarás, que tiene solamente 9 letras y Jesús lloró tiene 10 letras. Son datos que son interesantes, pero que no tienen ninguna relevancia a los fines del propósito fundamental de la Sagrada Escritura. Normalmente se hace un énfasis en que el creyente lea la Biblia porque ella es la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que es la palabra de Dios? Porque esta es la revelación que Dios le hace al hombre para que conozca sobre la naturaleza de Dios, su condición de creador, cómo es que Él crea la humanidad y el desarrollo pues de la historia desde Adán hasta el día de hoy. Y también la Biblia relata los acontecimientos futuros. También propone a través de las profecías acontecimientos que están por venir. Es importante el estudio de la Biblia porque ella, como sabemos, como es la palabra de Dios, contiene un mensaje universal, mensaje que su misión es cambiar al hombre. Cuando una persona lee la Escritura, produce cambio en la misma. Es importante también que cuando nosotros leamos la Biblia, tengamos un método para poderla comprender. A veces se lee la Biblia y no se puede entender en la profundidad de lo que ella expone o manifiesta, porque a veces se requiere de algunas herramientas para poderla interpretar. En este sentido, la teología es un buen recurso que nos ayuda con algunos métodos para poder entender, para poder comprender este maravilloso libro. En la teología nos ofrece algunas herramientas como la hermenéutica, a través de la cual podemos, la hermenéutica que nos da reglas para la correcta interpretación de la Sagrada Escritura, y es importante pues que nosotros podamos aprender estas reglas para sistematizar el estudio de la Escritura y nos sea más fácil la comprensión y aprehensión de lo que ella contiene. Es conocido por todos que una de las reglas hermenéuticas o de lo que nos enseñan para estudiar la Biblia es que necesitamos observar, necesitamos y sobre todo poner en práctica. Porque cuando se lee en la Biblia, no es solamente para estudiarla, aunque esto parece paradójico. La Biblia no es solamente para investigar o para tener conocimiento general, que lo contiene. La Biblia en realidad es para poner, porque nada se hace con leerla, aprenderla, estudiarla y no practicar lo que ella dice. Cuando se practica la Sagrada Escritura, entonces se tienen resultados constructivos, positivos. Por eso es que los autores de la Sagrada Escritura siempre insisten en la importancia de obedecer lo que ella contiene. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo de Apocalipsis, podemos encontrar una importante enseñanza sobre lo que significa esto de estudiar la Escritura. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que está diciendo el autor de que es bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir bienaventurado el que lee, el que oye y el que pone en práctica la Sagrada Escritura. Es interesante, como un dato adicional que te puedo ofrecer, es que la Biblia es uno de los libros que más se han impreso y más se han puesto en manos del público.
Se dice que hay más de 500 millones de Biblias, 500.000 millones de Biblias, y que cada año se venden 100 millones de Biblias. Te puedes imaginar lo que eso significa, la cantidad de Biblias que están en el mundo. Ahora, te puedes imaginar el tremendo beneficio que a nivel mundial tendría si cada uno de esos 100 millones de personas que adquieren la Biblia cada año, la leen y ponen en práctica lo que está contenido en ella. En realidad el mundo sería distinto, el mundo realmente sería transformado, porque en la historia se narra que cada vez que un pueblo pone en práctica el contenido de la palabra de Dios, hay cambios profundos en la vida de esos pueblos. Ocurrió en el tiempo del rey Josías, en el tiempo del rey Ezequías, que hubo avivamientos, así como también en la época de Esdras y de Nehemías. Hubo unos avivamientos de la lectura y puesta en práctica de la palabra de Dios. Y la historia también narra que cuando en Europa la Biblia se puso en manos de los europeos, comenzando por Alemania, hubo profundo cambio al punto que hubo un impacto a niveles de la cultura occidental. Se dice que la Biblia ha hecho un gran impacto en la cultura occidental y los valores de ella puestos en práctica han constituido los soportes de nuestra cultura. Se dice que las primeras escuelas que surgieron a nivel de Occidente transcurrieron porque se crearon para estudiar la Biblia. De manera que las primeras escuelas públicas fueron fundadas, fueron establecidas para enseñar a Dios. Y ello significó un profundo cambio en la vida de las personas. Y la Biblia contiene un mensaje muy práctico, un mensaje eterno, un mensaje que es escrito hace más de 2000 años, pero que siempre es vigente, siempre es actual. Podemos considerar, por ejemplo, uno de los grandes textos de la Sagrada Escritura contenido en el libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta que ejerció su ministerio en tiempos muy difíciles. Era tiempo de crisis en el pueblo de Israel. Estaban siendo amenazados por la invasión de los babilonios y había una sensación de angustia, de desesperanza. Y el pueblo estaba a la expectativa de aquella tragedia que iba a ocurrir porque Babilonia amenazaba con invadirle. Lo cual ocurrió en realidad Babilonia invadió al pueblo de Israel, a Jerusalén, y se llevó cautivo una gran cantidad, mató a otras cuantos, destruyó la ciudad, destruyó el templo y se llevó cautivos una gran cantidad de personas. En aquel ambiente crítico, en momentos muy difíciles, la palabra de Dios tiene un mensaje de esperanza. Es el mensaje que en este momento que estamos pasando, este tiempo de pandemia, también es un mensaje esperanzador, un mensaje que viene a tocar la fibra de nuestros corazones. Mire lo que dice Jeremías capítulo 29, voy a leer a partir del versículo número 1. Recuerda la cita, Jeremías 29, 11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto es lo que está diciendo Dios a un pueblo muy afligido, diciéndole: tengan esperanza, no se desanimen, no se desesperen. Yo soy un Dios que siempre quiero lo mejor para ustedes. Y esto también es significativo, porque muchas veces nosotros hemos tenido la expectativa de que Dios es un Dios airado,
o un Dios iracundo, un Dios que está a la expectativa de que una persona cometa un error para enviarle un castigo, para hacerle algún tipo de disciplina, lo cual en cierto modo es cierto, tiene razón. Pero sin embargo, ese Dios que muestra en la Biblia es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que siempre quiere lo mejor para sus criaturas. Porque el plan de Dios para el hombre no es que venga a sufrir, sino que venga a tener vida y vida de calidad. Como él dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, dijo Jesucristo. Y esa es la promesa que tenemos en la Sagrada Escritura. Y aquí en el libro de Jeremías, como he mencionado, entonces está diciendo que los pensamientos que Dios tiene para su pueblo son pensamientos de bien, son pensamientos de paz. Dios siempre quiere lo mejor para los hombres. Y dice, para dar lo que esperáis. Y siempre uno tiene esperanza de cosas mejores. Entonces Dios está a la expectativa también para darnos lo que nosotros esperamos. Y también dice que cuando le invoquen, Él va a escuchar. Y es un pensamiento que se reitera en la Sagrada Escritura. En muchas oportunidades lo hemos mencionado, como que Él escucha la súplica de su pueblo. Y en general, podemos en las páginas de la Escritura, poder encontrar momentos muy elocuentes y muy significativos cuando personas oraron y Dios les escuchó. Ustedes viene a la mente, por ejemplo, el caso de Ana, una mujer muy angustiada que no tenía hijos y dice que fue al templo a orar y con un gemido profundo se dirigió a Dios clamando para que le concediese un hijo. Y Dios respondió aquella súplica y le concedió un hijo, Samuel, un gran hombre de la Sagrada Escritura. Hay oraciones famosas que se mencionan en la Biblia. La oración de Jonás en el vientre del gran pez también es una oración famosa. La oración de Nehemías cuando oyó la situación difícil por la que estaba atravesando el pueblo. Dice que Jeremías se sentó, lloró, ayunó y comenzó a orar y Dios escuchó ese clamor. Dios escucha el clamor. Esa es la promesa que está contenida en este pasaje que he leído, que Dios escucha el clamor de su pueblo. Y en este momento seguramente habrá muchas personas clamando por diversas necesidades, por esta situación que estamos pasando o por cualquier otra que pueda estar tú viviendo, además de la pandemia que nos acosa. Y Dios escucha las oraciones, Dios escucha las plegarias. Vendréis, oraréis a mí y yo os oiré. Y también finaliza pues diciendo esta parte que he leído, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiere decir que Dios no se esconde. Muy pocas veces Dios dice que abandona a su pueblo. Tal vez una de las menciones que podemos hacer sobre el momento en que alguien se sintió abandonado fue Jesucristo en la cruz, pero era por algo muy particular, que cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba experimentando el profundo dolor del sufrimiento, muriendo pues en la cruz, sacrificado por todos los pecados, como sabemos nosotros, que como cordero fue llevado al matadero. Son muy pocas personas que pueden mencionarse en la Biblia que Dios no escuchó o que Dios no estuvo atento a las plegarias. Cuando uno lee los salmos, uno se da cuenta pues de cómo el salmista clama, urge a Dios, le pide y él responde porque Dios es un Dios de amor. Es por eso que nos enseñó Jesucristo la oración modelo, que el Padre nuestro, el Padre Celestial, es como un padre que está atento a responder a la súplica de sus hijos. Y dice pues que me buscaréis de todo vuestro corazón. Y este es otro llamado pues que Dios siempre hace a su pueblo o al hombre en general para que le busque. El profeta Isaías también
que tuvo un papel muy predominante en el pueblo de Israel, él escribió aquel famoso texto que decía: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano, deje el impío de su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Así que cuando el hombre busca a Dios, Dios lo va a encontrar. Clama a mí y te responderé. Muchas veces lo hemos mencionado. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese es un Dios que Dios está dispuesto a mostrarse, dispuesto a acudir al clamor, al llamado de su pueblo. Bueno, ese Dios que Jeremías le estaba anunciando al pueblo de Israel que sería un Dios que está diciéndole que tiene pensamientos buenos acerca de ellos, es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que encontramos aquí en las páginas de la Biblia, el Dios que te anima y te invita para que tú lo busques, para que tú acudas a Él, para que tú confías en Él. Esa es la razón por la cual fue puesto en nuestras manos la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios? Bueno, ella lo está indicando. Es una expresión de Dios, es una forma como Dios tiene para manifestarse, para que le conozcamos, para que podamos comprenderle, para que podamos tener una idea de Él y de sus planes que tiene para la humanidad. Tú tienes entonces en tus manos un importantísimo recurso que es la Biblia, la palabra de Dios. Tómala en tus manos, léela cada día, apropiate de su enseñanza y practícala y verás cómo tu vida va a cambiar, cómo habrá profundos cambios en tu vida, cambios como han ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cada vez que una persona tiene un encuentro con Dios, esa vida cambia. Ocurrió en los tiempos bíblicos con Moisés. Moisés tuvo un encuentro personal con Dios y su vida cambió. Los profetas tuvieron encuentros personales con Dios y su vida cambiaron. La vida de David cambió cuando tuvo un encuentro personal con Dios. Cada vez que una persona tiene un encuentro íntimo y personal con Dios, su vida cambia. Eso está narrado en la Sagrada Escritura. Pero también a lo largo de la historia se narra cómo grandes personajes han tenido encuentros con Dios y han cambiado. Encuentros que en el pasado Dios se manifestaba personalmente y ahora se manifiesta a través de la palabra de Dios. De forma pues que tú tienes la posibilidad de tener en tu mano un libro que te puede acercar a Dios, a través del cual puedes conocer a Dios, a través del cual puedes conocer los pensamientos de Dios, a través de los cuales puedes conocer la voluntad de Dios. Uno conoce a una persona interactuando con ella. Nosotros interactuamos con Dios a través de la palabra de Dios. Sabemos que existen algunas disciplinas espirituales que son prácticas como para tener un encuentro con Dios, para conocerle y comprenderle. Esas disciplinas espirituales tú las practicas, que es la oración y la lectura de la palabra de Dios. A través de ella podemos tener un conocimiento de Él y de sus planes y de los proyectos que tiene para nosotros. En este momento estamos inmersos en una situación angustiosa, angustiante. Estamos inmersos en esta pandemia que a veces pareciera como que si no tenemos una solución, una salida, una solución a corto plazo. Pero Dios tiene esto no está descontrolado. Esto está marchando de acuerdo con el plan de Dios y los planes de Dios siempre son buenos. Dice y reitero lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Si te sientes que estás pasando por un momento difícil, si sientes que la pandemia es algo que no tiene salida, si te sientes atrapado, mira lo que dice aquí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlo el fin que esperáis. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros y nos lo transmite a través de la palabra de Dios. Vamos a escudriñar las Escrituras y a encontrar en ellas el mensaje de aliento, el mensaje de esperanza, el mensaje constructivo.
y vamos a ponerlo en práctica porque mediante la puesta en práctica de la palabra de Dios vamos a tener resultados positivos en la vida. Como dice el texto que leí de Apocalipsis, bienaventurados los que leen, los que oyen la profecía y las ponen en práctica, porque el tiempo está cerca. Así pues te animo para que leas la Sagrada Escritura, para que estudies la Sagrada Escritura, para que escudriñes la Sagrada Escritura y también para que la pongas en práctica. Este es el mensaje que tengo para ti en el día de hoy. Me despido esta mañana, me despido en este momento, reiterando la invitación de que escudriña la Sagrada Escritura y ponla en práctica para que te vaya bien. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos, ahora y para siempre. Amén.